Buenas tardes, sean ustedes bienvenidos. Qué bueno que nos acompaña el día de hoy. ¿Cuál es su nombre? Consuelo, bienvenida. Qué bueno que nos visita. Es un gusto que esté con nosotros. También le damos la bienvenida a los que nos ven a través de las redes sociales. Sean ustedes bienvenidos. Vamos a comenzar con nuestro estudio del día de hoy. Y vamos a meditar, estamos en la tercera carta de Juan, donde vamos a meditar del versículo 5 al versículo 10. Ahí estaremos meditando el día de hoy. Vamos a darle lectura, por favor, a la tercera carta de Juan, del 5 al 10. Dice así: Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, es decir, de Cristo, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, le recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta hermosa palabra que tú nos has dejado para que podamos meditar en ella. Ayúdanos en esta tarde para que podamos desenvolver tus verdades y podamos guardarlas en nuestro corazón y podamos practicar, Señor, esta hermosa palabra, esta hermosa enseñanza que tú tienes para nosotros. Háblanos, mi Dios, para que cada uno de nosotros salgamos de aquí dispuestos a practicar tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Fíjense que vamos a hablar del testimonio, acerca del testimonio del que damos las personas. ¿Cuántos de ustedes han visto o han escuchado a personas que cuando están hablando de ellos se tienen en un buen concepto y dan su carta de recomendación, como quien dice, y dicen, no, pues ellos son unas finísimas personas, se consideran a sí mismos buenas personas? Dicen, no, pues yo no mato, no robo, no violo, no secuestro, pues soy buena persona. Ellos piensan a su juicio, ellos hacen un juicio de valor y dicen, no, pues yo soy buena persona, yo no hago lo que hace aquella persona, yo no ando con uno y con otro, con una y con otra. Entonces ellos se consideran a sí mismos buenas personas. Pero la pregunta que yo quiero hacerle a cada uno de ustedes es, ¿cómo te consideras tú a ti mismo? ¿Consideras que tienes un buen testimonio? ¿O tienes un mal testimonio? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es tu conducta? Es de lo que vamos a ver ahorita aquí. En esta porción que leímos hay un contraste de dos hombres, Gayo y Diótrefes. Gayo es un hombre que tiene un buen testimonio y Diótrefes es un hombre que tiene un mal testimonio. Estos dos hombres los marca Juan, que están dentro de la iglesia. Son hombres que están dentro de la iglesia, uno con un buen testimonio y otro con un mal testimonio, dentro de la iglesia. No estamos hablando de fuera de la iglesia, dentro. Así que dentro de las congregaciones también hay ese contraste. Personas que tienen buen testimonio y personas que tienen un mal testimonio. ¿Qué estamos proyectando nosotros a las personas? Es de lo que vamos a ver un poquito, ¿no? Fíjense que le dice Pablo a Gayo, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio.
le habla de fidelidad. Sabemos nosotros que Dios es fiel. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Dios es fiel. Dios es fiel. Él no cambia. ¿Por qué? Porque las cosas que nos dejó escritas, esas cosas se cumplen, son verdaderas. No tienen con el paso del tiempo un cambio. Siguen siendo fieles. Dijo Jesús, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Así que la palabra de Dios es fiel porque Dios es fiel. Lo que está registrado en la Escritura es el carácter de Dios. Y somos llamados cada uno de nosotros a tener un carácter como el de Cristo. Ese es nuestro objetivo. Ese es el propósito para el cual Dios nos llamó a esta congregación. A que cada uno de nosotros desarrollemos el carácter de Cristo. Es un proceso, obviamente, es un proceso en el que usted comienza este caminar y comienza esa transformación en su vida. Usted va cambiando, siendo transformado conforme a la imagen de Jesucristo. Entonces le dice Juan, el apóstol Juan le dice a Gayo, fielmente te conduces. Es decir, que su testimonio era verdadero, porque era un hombre fiel. Juan le dice a Gayo, o le dice que es un buen servidor y se conduce de una manera correcta. Nuestra conducta es la que nos define a cada uno de nosotros. Nuestra conducta, lo que hacemos, es lo que nos define. Dependiendo de nuestro comportamiento, será lo que nosotros proyectamos. Si tu conducta es mala, haces malas cosas, pues esa será tu proyección, así te verá la gente. Pero si tú te haces conforme a la palabra, eso es lo que tú estarás proyectando y darás un buen testimonio por tu conducta. Así que entonces la conducta es importante. Pero aquí hay dos cosas. Una cosa es lo que nosotros somos y otra cosa es lo que nosotros hacemos. Son dos cosas diferentes. Lo que nosotros somos, ese es nuestro carácter. Son aquellos rasgos que están impregnados en nosotros y de la manera que nosotros nos conducimos, eso es lo que nosotros hacemos. Entonces son dos cosas diferentes. Lo que somos es nuestro carácter, así somos. Y lo que hacemos es nuestra conducta. Y en la conjugación de lo que nosotros somos y hacemos, ahí está nuestro testimonio. Así que si usted tiene un mal carácter, su conducta, por ende, será una mala conducta. Porque si usted no tiene un buen control bajo su carácter, pues usted a cada momento estallará y lo verán descontrolado, como a veces vemos en la calle, ¿no? O sea, en la calle vamos manejando y la gente que no tiene dominio propio estalla, porque no tiene dominio sobre su carácter. Eso es lo que es una persona que no tiene dominio en su carácter. Pero una persona que tiene dominio bajo su carácter, aunque sienta ganas de estallar, domina ese carácter. Entonces su conducta no se descompone porque la tiene en sujeción. Esa es la diferencia. Entonces aquí vemos a un hombre, a Gayo, que tenía un buen testimonio. Él estaba proyectando, no porque él lo hubiese dicho, no porque él dijera yo soy un buen cristiano, sino porque otros hermanos habían dado buen testimonio de él. Y lo dice aquí en el versículo 6. Dice, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. O sea que eran otras personas las que estaban dando testimonio de Gayo, no él mismo. Y ese es un testimonio verdadero, ¿no? Jesús dijo en Juan 5, si yo doy testimonio de mí, mi testimonio no es verdadero, pero otro es el que da testimonio de mí. Y el testimonio que da de mí es verdadero. O sea, eso es lo que Jesús enseñó. En Juan 5, en el 31 al 32, ahí está. Fíjense entonces, fueron los hermanos los que dieron buen testimonio acerca de Gayo. Y de nosotros, ¿qué testimonio darán los hermanos que nos conocen?
nos perciben, cómo es nuestra conducta. ¿Tenemos una buena conducta? Ese es como nos van a percibir las personas. Así que será importante que nuestra conducta cambie. Sí, pero para poder cambiar la conducta tenemos que comenzar por el carácter. No se puede cambiar por eso a veces no podemos, porque queremos empezar a cambiar nuestra conducta, pero nuestro carácter está impregnado en nuestros rasgos, esa raíz ahí, y entonces dice la palabra de Dios: no permitas que una raíz de amargura entre a tu corazón, porque te va a estorbar. Entonces, si tú permites amargura, odio y estás resentido y ahí en tu corazón, entonces eso es lo que tu conducta va a reflejar. Pero no puedes cambiar la conducta hasta que no cambies lo que hay en el interior. Jesús a eso vino, a ayudarnos, a transformarnos, a cambiar. Dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Si nosotros venimos a Cristo y lo aceptamos como Señor y Salvador, entonces Él nos va a transformar. Aquellas cosas que yo no puedo, que tú no puedes cambiar, Él nos va a ayudar. Cuando nosotros nos acercamos a Él y le pedimos ayuda, Él nos cambia. Así, este hombre Gallo, que había permanecido en una congregación y había sido transformado por el poder de Dios, y que ahora estaba dando un buen testimonio ante los hermanos. Porque venían los hermanos misioneros de otros lugares y él los hospedaba. Él era un buen servidor, y ese era su buen testimonio que él tenía. Un hombre que servía, un hombre que hospedaba. Y Juan le dice a Gallo que supla también para sus necesidades. O sea, lo anima: está muy bien el trabajo que estás haciendo, es bueno que hospedes a las personas, suple también para sus necesidades, dale lo necesario para que ellos puedan seguir avanzando en la obra de Dios. Pero fíjense que en este sentido que estamos viendo, de este buen testimonio de Gallo, que recibe a los hermanos en su casa, que es hospedador, que es servicial. ¿Recuerdan que estudiamos la segunda carta de Juan, donde le dice Juan a la congregación, a las personas, que no reciban a cualquiera en su casa? Porque muchos engañadores habían salido por el mundo que no confesaban que Jesucristo había venido en carne. Dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Y dice: si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, dice, no le recibas en casa ni le digas bienvenido. Aquí estamos viendo otra cara de otra moneda. Aquí Juan les dice: no reciban a esos maestros falsos, a esos engañadores. Pero acá le está diciendo a Gallo: reciban a los maestros verdaderos, a los que vienen trayendo el mensaje verdadero. A ellos sí hay que ayudarlos, hay que recibirlos, hay que ayudarles a que sigan avanzando en su obra, hospedándolos, dándole lo necesario para el alimento, para su viaje. Entonces, no nada más es recibir a cualquier persona, sino una persona que trae el mensaje verdadero. A esa persona sí la recibimos en casa, y tenemos que ser hospedadores, porque aquí lo marca la Escritura, y nosotros hemos entrado en este camino de transformación y queremos ser transformados, y tenemos que ser serviciales como Gallo. Ahora vamos a ver el contraste con Diótrefes, porque dice la Escritura que por sus frutos se conocerán, ¿cierto? Nosotros conocemos los árboles por el fruto que el árbol da. Un árbol de pera da peras, un árbol de guayaba da guayabas. Entonces uno dice: esta es una guayaba, esta es una papaya, porque uno ve el fruto. Por eso se conocen. Nosotros nos conocemos por nuestra conducta, por nuestros frutos, por las cosas que hacemos. Si tenemos paz, si tenemos dominio propio, pues la gente nos conoce: es una persona que vive bien. Y si nosotros somos mal hablados, si nosotros hacemos cosas fuera del orden de Dios, pues la gente nos conoce por eso. Entonces Jesús enseña esto. Diótrefes, vamos ahí al versículo 9, para ver este mal testimonio que tenía Diótrefes. Ahí en la tercera carta de Juan,
donde estamos ubicados, en el versículo 10, en el versículo 9, perdón, dice Juan que ya le había escrito a la iglesia, o sea, ya Juan había mandado una carta a la iglesia, pero se la mandó a Diótrefes. Dice, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. A Diótrefes, este hombre que estaba ahí a cargo de la iglesia, le gustaba tener el primer lugar. Él quería estar siempre arriba de los hermanos. ¿Recuerdan cuando iba Jesús con sus discípulos y quería estar uno a su derecha y uno a su izquierda? Querían el primer lugar y Jesús les dice que no se trata de estar en el primer lugar, sino que se trata de servir. Venimos a servir, no a tener primeros lugares, no a tener nosotros preeminencia, no, se trata de servir. Y Diótrefes, él quería el primer lugar y él no recibía a Juan ni a los hermanos. A los que llegaban no los recibía. Él no quería que nadie viniera y usurpara el lugar que él tenía. ¿Han visto ustedes ese tipo de personas? En los políticos se ve muy, muy claro, Toman un puesto y no lo quieren soltar. Se lo pasan al primo, al tío, al hermano, a la esposa, pero así no lo sueltan. O sea, quieren tener esa preeminencia. Bueno, Diótrefes es lo que quería hacer en la iglesia. Él quería estar por encima de todos. Dice el 10, por esta causa, si yo fuere, recordaré las cosas que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, dice, y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe. O sea que tanto él no recibía, no era hospedador. Vemos que Gayo era un hombre hospedador, Diótrefes era todo lo contrario. Él no recibe a nadie en su casa y a los que quieren recibirlos se los prohíbe. ¿Sabes qué? Si recibes esta persona en tu casa, te vas de la congregación. Ya no eres miembro de aquí. O sea, les ponía ahí un estorbo, ¿no? ¿Cuánta gente hay así que como que se enseñorea de las almas de la congregación? Pastores que quieren gobernar la vida de las personas. Eso no está bien. Eso no está bien. Tenemos que entender que venimos a una congregación a aprender los principios de Dios para que seamos transformados y para ponerlos por obra. Pero los pastores no somos dueños de las almas. No somos dueños de la iglesia es de Cristo. Eso tenemos que tenerlo bien claro y ustedes también, para que cuando ustedes van a una congregación, ustedes son libres, ustedes no están presos, ustedes no deben de estar sujetos, deben de sujetarse a Dios, a la palabra de Dios, a lo que Dios dice. Eso sí, ustedes ríjanse en eso, pero a lo que el hombre quiere imponer, a mandamientos de hombre, eso ya es diferente. Claro que hay que obedecer, ¿no? No estoy diciendo que no debamos obedecer. Hay normas, hay regulaciones que se tienen que obedecer, pero no como en aquellas congregaciones donde se les prohíbe, fíjense a qué grado llegan, les prohíben a los congregantes que visiten a su familia que no es creyente, porque les dicen, te vas a contaminar. Hay lugares así, donde se forma un núcleo tan cerrado que se convierten en sectas porque no permiten que se reúnan con nadie para que no los puedan cambiar de pensamiento. Los adoctrinan de tal manera que los llevan en una línea de pensamiento equivocada, no en la palabra de Dios. Entonces, este Diótrefes estaba haciendo eso y a los que venían los expulsaba de la iglesia. No, aquí no queremos que venga nadie. Entonces vemos por un lado un mal testimonio que tiene Diótrefes y un buen testimonio que tiene Gayo. El servicio. Vemos aquí el servicio. Un buen testimonio es una persona una persona que tiene un buen testimonio es una persona que sabe servir.
Dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, el verso 5, especialmente a los desconocidos. Fíjense, Gayo le prestaba servicio a los desconocidos, no nada más a sus conocidos, como nosotros a veces a los que conocemos les hacemos bien, pero a los que no conocemos, pues no, a ellos no. No, Gayo no, Gayo era servicial con los conocidos y con los desconocidos, pero había algo que tenían en común, la fe. A estos hombres de fe que llegaban a él los recibía con brazos abiertos, como sus hermanos que eran. Fíjense que vamos a un texto, Hechos capítulo 6, donde nosotros vamos a ver un versículo donde son personas que tenían o que las fueron llamadas al servicio, 7 hombres que fueron llamados al servicio, Hechos capítulo 6, que dice que fueron llamados al servicio y había algunas cualidades que tenían que buscar en estas personas para servir. No cualquier persona le gusta servir y no cualquier persona es llamada a servir. Tiene que tener ciertas cualidades. Dice Hechos capítulo 6, del 1 al 3, dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de ellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Verso 3, pongan atención. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen, ¿qué dice? De buen testimonio. ¿Cómo los iban a buscar a estos hermanos? De buen testimonio. ¿Llenos de qué? Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Fíjense, para servir mesas. Era para servir mesas, no crean que era para que vinieran a predicar. Y aquí se habla de servicio y uno piensa luego, no, pues a mí que me pongan a predicar. O que me den un cargo ahí más o menos, ¿no? Diótrefes diría, no, a mí que me den ahí arriba. Yo dirijo la orquesta. Eso diría Diótrefes. Pero estos hermanos que los llamaron, era para servir las mesas, hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, para servir mesas. Y dices tú, ¿cómo que para servir mesas necesitas tener todas esas cualidades? Sí. Para servir a Dios se necesita tener un buen testimonio. Uno no puede venir a servir a Dios con un mal testimonio. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Un buen testimonio. ¿Cuánto nos cuesta un buen testimonio, no? ¿Cuánto nos cuesta tener un buen testimonio? Y si entonces queremos servir a Dios, tenemos que trabajar en un buen testimonio, para que nos vean con un buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Sabemos que nosotros, cuando creímos en Cristo, cuando hicimos nuestra decisión, el Espíritu Santo vino a nuestra vida y ya tenemos al Espíritu Santo. Ahora, la llenura del Espíritu, ¿cómo se consigue? Se consigue cuando usted pasa tiempo en la palabra de Dios, usted vive en el Espíritu, entonces usted constantemente está llenándose de las cosas de Dios, es eso. O sea, una persona como usted cuando le abre la llave a una cubeta y la pone a llenar y constantemente está la cubeta llenando, de la misma manera usted tiene que estar alimentándose de la palabra de Dios para que usted sea lleno pues del Espíritu de Dios, de su palabra, por medio de su palabra, y así. Entonces, así es como usted se va a llenar. Y la sabiduría, pues la sabiduría viene de Dios. Dice Santiago, ¿no? Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Entonces, nos falta sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Es la capacidad de poner en práctica el conocimiento que tenemos. Aquellas cosas que aprendemos, sabiduría es que las cosas que yo aprendo, soy capaz de practicarlas. Esa es sabiduría. Entonces, si yo saturo mi mente de la palabra de Dios, mi carácter va a cambiar, mi carácter va a ser transformado y por ende mi conducta también. Pero como les digo, no puedo empezar en la conducta, tengo que empezar en el carácter, pero tengo que empezar en el Espíritu, viviendo en el Espíritu para que a través del Espíritu Dios
me ayude a ser transformado y cambiado. ¿Ven el orden? Entonces a veces queremos avanzar rápido. No, necesitamos primero pasar tiempo con Dios. Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Él vino a lavarlos, bueno, le lavó, dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor. Decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, ustedes también hagan. Jesús, el creador de los cielos y de la tierra, lavó los pies de sus discípulos. Sirvió, es decir, sirvió. Y nosotros a veces no queremos servir en cosas, no queremos servir pero en algo que sea de privilegio, ¿no? No, tenemos que servir en lo que se nos ponga, a lo que Dios nos llame, si es a barrer, si es a poner las sillas, si es a lavar el baño, si es a lo que Dios nos llame, nosotros tenemos que tener disposición de hacerlo. Ahí vemos a Gallo, ¿no? Con esa disposición de recibir a los hermanos, era servicial, porque el Hijo del Hombre, dice, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. El Hijo del Hombre no vino para ser servido. Imagínense, si Jesús no vino para ser servido, nosotros menos, porque el siervo no es mayor que su Señor. Si Jesús no vino para ser servido, vino a servir, ¿a qué venimos nosotros? A servir. ¿Y saben qué somos? Somos siervos. Siervos inútiles, es lo que somos. Porque muchas veces no hacemos lo que nos dice Dios. Y cuando lo hacemos, dice la palabra, no diga usted siervo inútil, porque hice lo que me dijeron que tenía que hacer. O sea, no hice más, nada más, es lo que tenemos que hacer. Y que todo lo que hagamos, pues lo hagamos de corazón, como para el Señor, no para los hombres, sabiendo que del Señor nosotros recibiremos nuestra recompensa. Colosenses 3:23 y 24. La hospitalidad que Gallo mostró. ¿Somos nosotros hospedadores? ¿Somos buenos hospedadores? Diótrefes era un mal hospedador. Un mal testimonio ahí tenemos por un lado a este hombre, que aquí está registrado en la Escritura, para que nosotros podamos contrastar. ¿Qué testimonio tienes tú? ¿Con cuál te identificas? ¿Con Gallo o con Diótrefes? Gallo, un hombre con un buen testimonio, no contado por él, sino por los hermanos a los que había ayudado, a los misioneros que viajaban y él los hospedaba, que ellos mismos dieron testimonio de cómo andaba él en amor, porque lo hacía por amor. Gallo lo hacía por amor a los hermanos, por amor a Dios. Y Diótrefes, él lo motivaba el orgullo, lo motivaba la altivez, él quería el puesto. Él dice, aquí nadie se meta porque aquí nada más mis chicharrones truenan. Él era macho, camacho. Él nada más decía, yo soy aquí y aquí nada más yo. O sea, el egoísmo, centrado en el egoísmo. ¿Han visto personas así? Que solamente viven para ellas. Y Gallo no. Gallo vivía para los demás. ¿Con cuál nos identificamos nosotros? Todos vamos a decir que con Diótrefes, no, que diga, todos vamos a decir que con Gallo, ¿no? Bueno, quisiéramos identificarnos con Gallo, pero ¿cuánto nos falta para llegar a esa estatura, no? O sea, no estoy diciendo que no lo hagamos, sino que nos hace falta.
Nos hace falta crecer, nos hace falta pasar más tiempo con Dios para que seamos verdaderamente transformados y podamos llevar a cabo aquellas cosas, ¿no? Dice Hebreos 13 del 1 al 2, permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Sin saberlo, hospedaron ángeles. ¿Alguien ha llegado a tu casa a hospedarse y tú no lo quieres recibir? Hebreos 13, del 1 al 2. Ser buenos hospedadores tiene que ver con el amor al prójimo, como bien dijimos. Así que nosotros, ¿qué vamos a hacer con esto que hemos escuchado el día de hoy? Poner en práctica lo que hemos oído. Si en algo estamos fallando, pues vamos a pedirle perdón a Dios y vamos a hacerlo, a comenzar a hacerlo. Porque ¿quién somos nosotros para oponernos a la obra de Dios? Nosotros fuimos llamados para que nosotros seamos buenos siervos, serviciales. Así que de aquí en adelante, ¿qué vamos a hacer por el servicio a Dios? A veces se piensa, no, pues vamos a llamar a servir a una persona y sobre la marcha va a cambiar. Pero vimos en el libro de Hechos que no es así. Las personas tienen primero que tener, tú quieres servir a Dios, tienes que tener un buen testimonio, tienes que ser lleno del Espíritu, tienes que tener sabiduría para que se te llame a servir. Y a veces es todo lo contrario, ¿no? A veces no, pues llamamos a alguien y sobre la marcha va a cambiar. No, porque si su carácter no ha sido transformado, si no ha sido regenerada esa persona, ¿cómo va a servir? Se va a servir nada más él. Cada uno de nosotros, para terminar, tenemos la responsabilidad de ser buen ejemplo para los creyentes, para que ellos también, primero dar un buen testimonio, para que ellos también tengan un buen testimonio. ¿Se imaginan que venimos a este lugar, nos congregamos, estudiamos la palabra, decimos que amamos a Dios, que lo respetamos, hablamos de su poder para cambiar vidas y nuestra propia vida no ha sido cambiada? ¿Se imaginan eso? Hablamos del poder de Dios. No, Dios es poderoso, Él nos puede transformar, nos puede cambiar. Hablamos de eso y nuestra propia vida no ha sido cambiada. Ahí se llama incongruencia, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un Dios poderoso que cambia vidas, que transforma vidas, tenemos que mostrarlo con nuestra propia vida. Que la gente pueda ver a través de nosotros un cambio verdadero, pero no fingido, no un cambio fingido. De aquí en adelante voy a fingir que no. Que tu carácter verdaderamente sea transformado y que tú actúes en consecuencia de lo que tú eres. Porque tu carácter fue transformado. Y que de aquí en adelante tú digas, mi carácter fue transformado y ahora me rijo bajo principios bíblicos. Lo que Dios me ha dicho, lo que su palabra me dice, eso es lo que yo me voy a regir. Eso se llama obediencia. Obediencia. Y Jesús, aunque fue hijo, aprendió obediencia. Así nosotros, cada uno de nosotros, la transformación de tu carácter va a comenzar en la obediencia. A la medida que tú te sometas a Dios y a su palabra, a esa medida tú vas a ser transformado. Si tú no te quieres someter a la palabra de Dios, vas a seguir así. Créemelo, cuando tú te sometes a Dios en obediencia, eres transformado, eres cambiado por el poder de Dios. No por tus fuerzas, no porque tú hiciste algo, no, el poder de Dios viene y te cambia y te transforma.
¿Te gustaría ser transformado? ¿Te gustaría cambiar? Aquí tenemos la medicina, la palabra de Dios. Coma usted Biblia todos los días. Alimente su espíritu con la Biblia y verá usted cómo usted va a ser lleno del Espíritu y cómo usted va a querer servir a Dios. Usted va a tener un anhelo profundo en su corazón de servir, no un servicio por imposición, porque le llegaron y le dijeron, usted tiene que hacer esto. Ay, sí, no. Usted va a anhelar servir. Usted tiene un deseo ferviente de servir porque usted se está llenando de la palabra y su espíritu está siendo vivificado. Su espíritu antes estaba desconectado de Dios, estábamos muertos espiritualmente hablando, desconectados de Dios. Y una vez que creímos en Cristo Jesús, nos volvemos a conectar con Él y volvemos a cobrar vida en el espíritu y nos volvemos a reactivar. Como un motor que estaba parado y de repente lo echas a andar y comienza. Así nuestro espíritu estaba detenido y Dios le dio vida a nuestro espíritu y a nosotros también nos dio vida y en abundancia. Amén. Gracias, Padre, te damos por esta hermosa palabra que has traído para nosotros el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a ser personas de buen testimonio, a ser serviciales, a ser hospedadores, Señor, lo hemos visto en tu palabra, Señor. No permitas que caigamos, Señor, en lazo del diablo, Señor, y demos mal testimonio, Señor, y blasfememos tu santo nombre. Ayúdanos a vivir nuestra vida de tal manera que te glorifiquemos en todo lo que hacemos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, pues qué bueno que a los que se conectaron a través de las redes sociales, qué bueno que se conectaron. Dios les bendiga, que esta palabra sea de edificación para sus vidas y que puedan ustedes continuar con su día buscando la dirección de Dios. Nos despedimos y